Hola, hola, buenas tardes. Vamos a iniciar. Agradecemos a todos ustedes que se hayan podido conectar en esta tarde. Vamos a tener un invitado muy, muy especial para poder compartir la videoconferencia del día de hoy. Entonces, pues vamos a iniciar. Adelante, por favor. Isabel. Bueno, yo les voy a presentar al maestro Adrián Gabriel Delgado Lara. Actualmente es profesor investigador asociado al Instituto de Investigaciones sobre la Salud Pública de la Universidad del Sur, Miahuatlán de Porfirio, Oaxaca. Médico cirujano y partero, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional. Maestro en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México, maestro en Estudios Regionales, Instituto de Investigaciones, por mencionar de la gran trayectoria que tiene el maestro. Le damos la bienvenida, maestro, y es todo tuyo, es todo suyo el público. Gracias, doctora. Bien, buenas tardes a todos. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a hoy a hablar un tema que tiene que ver con la realidad directamente. Se nos congeló la señal. No se preocupe. ¿Ya puede empezar a compartirlo? ¿Ya? ¿No lo No me deja? deja entrar a compartir la imagen. A ver, déjame checar. Ya, creo que ya. A ver. Perfecto. Listo, Doc. Adelante, por favor. Vamos a hablar de dos cosas que tienen que ver con enseñanza, pero no en el sentido de la escolarización o de ir a la escuela, especialmente en tiempos del COVID, que es un tiempo de ruptura, donde estamos transitando por un momento de crisis no solamente médica o sanitaria, sino también social. Esto nos lleva a recordar que esto apenas lleva 13, 14 meses, desde que en diciembre del 2019 en China, en Wuhan, se inició esta pandemia y que hoy ya lleva un buen número de personas afectadas, no solamente enfermas. Nada más tenemos que recordar una sola cosa de este virus. Uno, que no es un virus nuevo, es un virus, es una variedad nueva de un virus que ya estaba con nosotros. Recordemos que el virus del síndrome respiratorio agudo severo apareció hace unos 20 años más o menos, y hace unos 10, 11 años, una variedad de este mismo virus, el virus del síndrome de respiratorio del Medio Oriente, y que esta nueva variante es la que nos está afectando ahora, y que este tipo de enfermedades ya las teníamos previstas o vistas nosotros como humanos. En este diagrama que me conseguí por ahí, vemos que hay muchas enfermedades que están en la historia. Vemos por ahí un pompón color naranja que se refiere a la viruela que hace 400, 500 años afectó a toda la humanidad. Los últimos están en los pinos principales y aquí en los finales, en la parte muy inferior, dice SARS y dice otro MERS, que es el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Es decir, son enfermedades que van apareciendo, que van desapareciendo o que se quedan para siempre. Por ejemplo, hoy la viruela está controlada bacteriológicamente, inmunológicamente, pero están apareciendo nuevas enfermedades y cada una ha representado un reto para la humanidad. Y sobre eso es lo que vamos a ver. A ver, datos de hace 5 días. El ascenso de los casos. Era muy difícil imaginar hace 15 meses que una enfermedad globalizada en todo el planeta pudiera tener una afectación a cerca de 110 millones de personas y que yo hubiera causado probablemente para el día de hoy 2.4 millones de muertes.
a una velocidad que los epidemiólogos dicen que algún día esta curva se tendrá y empezar a hacer una meseta. Esperemos que pronto sea con todos los esfuerzos que están haciendo a nivel mundial. La pregunta es, ¿qué está pasando en México? Aquí tenemos dos imágenes que nos están hablando de casos en la tendencia en la gráfica superior y en la gráfica inferior de los casos por día, donde podemos visualizar que la inclinación de la tendencia general está dada por el número tan excesivo que hemos tenido desde noviembre hasta hoy. Que esta curva no se aplana, como dicen los epidemiólogos, porque tenemos un auge visible de noviembre hasta el día de hoy. Y que si vemos la curva de defunciones, 165,000 al día 6 de febrero y hoy casi 175,000 en los números oficiales del país. Y también vemos la tendencia al incremento en las defunciones. Es decir, es un fenómeno que afecta a todos y la pregunta es, con lo que sabíamos de medicina clínica, con lo que sabíamos de sanamiento, con lo que sabíamos de inmunizaciones, ¿podemos enfrentar esto o tenemos que replantear otras cosas diferentes? Un comentario. Si en este momento estallara una epidemia de poliomielitis en México y a nivel mundial, seguramente no afectaría a los niños, sino a los adultos mayores de 60 años que nunca fueron inmunizados contra polio. Tiene que ser una estrategia diferente y un cambio en el planteamiento, igual que esta epidemia de coronavirus, cuya afectación máxima está en personas mayores de 45 años, pero que tengan comorbilidades, y que esas comorbilidades sean producto de los estilos de vida de la segunda mitad del siglo XX. Sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. Ojo, está afectando algo que es producto de lo que no había hace 100 años, que fue la epidemia de la influenza. Estamos ante un reto diferente en el tiempo y tenemos que visualizarlo de otra manera. ¿Qué es lo que nos trajo esta crisis por COVID? A nivel sanitario y social, alta mortalidad, una saturación del sistema hospitalario, del sistema sanitario, por la velocidad de contagio, el tiempo de incubación y la gravedad que está ocasionando en este grupo de edad que ya comentaba con ustedes. Otro, que no se ha medido en su dimensión total. Los efectos de la reducción de la movilidad y el confinamiento. En América Latina, entre el 40 y el 60% de la población vive en la economía no formal. Es decir, son personas que tienen que moverse todos los días para tener recursos para comer todos los días. Por lo tanto, somos una sociedad diferente a otras partes del mundo. Y tenemos otro tipo de movilidad urbana o de movilidad semirural y otro tipo de movilidad en el medio rural. Entonces tenemos diferentes velocidades y diferentes circunstancias que afectan a esto que estamos viendo, al patrón económico. La afectación de una enfermedad en la economía. Uno, esto que se ha llamado parón económico. Se detiene la producción de un país y en este caso se detiene la producción mundial. Y no solo la producción mundial, sino el consumo. Y sobre esto le agregamos a crisis económicas que estaban apareciendo, como la del 2007 y la del 2013, donde ya había un alto nivel de endeudamiento privado y corporativo, donde hay un proceso de desaceleración, porque estamos también en una transición de tecnologías en la industria, y que tenemos disminución de demanda en la producción primaria, es decir, de los productos tradicionales de la agricultura y la ganadería, hoy ha bajado el consumo. Y si esto le agregamos un fenómeno puramente monetario y económico, donde no hay liquidez, donde no hay, hay una reducción de la demanda. Es decir, podemos tener mucha producción, pero no hay quien lo consuma porque existe el desempleo como un factor muy importante. ¿Qué otra cosa tenemos? Un espacio político y social conflictivo. Uno, aquello que soñamos en los años 70 como una Europa unida,
Hoy se rompió, sale la Gran Bretaña, se pronuncia esto que se conoce como el Brexit, y entonces detiene la economía europea. Manifiestamente hay un conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Ustedes vieron lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos recientemente, que son las imágenes que tengo por aquí. Hay un auge de movimientos de extrema derecha y al mismo tiempo gobiernos y movimientos populistas en todo el mundo. Feminismo activo, recuerden lo que pasó en marzo del año pasado y lo que posiblemente ocurra o se repite en marzo de este año. Y una serie de movimientos que falta consenso internacional, como por ejemplo el cambio climático, que el nuevo presidente de Estados Unidos ha regresado al Pacto de París para el cambio climático. Estamos trabajando el problema de los refugiados, de los migrantes por falta de empleo, etc. Es decir, en resumen, tenemos una situación mundial en crisis que se agrava por el COVID. Hay un proceso de globalización que no es equitativa, hay incertidumbre geopolítica, hay pequeñas guerras en muchas partes del mundo, tenemos diversidades geográficas, un continente europeo con una población que tiene como mediana una edad cercana a los 45 años de edad, o un subcontinente latinoamericano con una mediana de 28 años, tendencias sociales divergentes, tecnologías disruptivas, procesos de automatización que no son iguales ni equitativos en todo el mundo. Otros asuntos tienen que ver con organización y reorganización de los pactos regionales, el conflicto de la escasez del agua en muchas partes del mundo. Eso que tuvo que ver con procesos de globalización y eso que hoy llaman neoliberalismo también está impactado por la crisis del COVID. Nos está evidenciando circunstancias que no queríamos ver y que son más visibles por efecto del COVID. Entonces, no es solo un efecto o solo una circunstancia biológica o de salud. ¿Cuáles son los retos entonces? Uno, reinventar las maneras de atender la salud, que debe haber nuevos insumos como las vacunas, o nuevos utensilios como las caretas, cubrebocas, jeringas, etc. Tercero, que tiene que ver con algo importante. La pregunta es, el capital humano en salud, los médicos, enfermeras y todos los equipos sanitarios están con competencia necesaria para atender el COVID. 4, que va a ser una revolución o ya está viendo una revolución. Ojo, antes le llamábamos trabajo a la palabra trabajo al lugar donde íbamos a trabajar. Pero hoy tenemos el trabajo en casa. Hoy, ¿cómo le vamos a decir al otro movimiento que hacíamos antes? Y lo que eso implica para la convivencia humana o la convivencia familiar. Tenemos que desarrollar un sentido de comunidad, nuevos modelos urbanos, redefinición de las formas de negocios, por ejemplo, comida, medicamentos, enseres, etcétera, a domicilio o a distancia. Algo que también tiene que ver y que es muy palpable, ¿qué hacemos con clases a domicilio o clases a distancia? ¿Y qué hacemos con los adolescentes que tenemos hoy cautivos en las casas? Otro, la bancarización a distancia o electrónica. Y otro más, que tenemos que hacer reglas o regular la convivencia humana con cosas más rápidas y adaptables a la vida cotidiana. No sé quién de ustedes tenga información de las comunidades pequeñas del sur y sureste del país, donde los presidentes municipales en junta de cabildo, de acuerdo a la ley del artículo que regula la organización municipal, decretan que un municipio se cierre o se abra, o que dejen de circular las personas, se cierren los mercados, se regula la venta en la calle, cosa que en las grandes ciudades del país no se ha regulado. No se ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas como en el sureste y sur del país, donde inclusive hay multas de carácter municipal por no usar un cubrebocas. Ok. Pero además es un fenómeno imprevisto. Ustedes recuerdan las declaraciones del equipo de salud federal que decía, por ahí de marzo a abril esto ya pasa. Pues ya pasó un año y no ha pasado, porque no habíamos contemplado el auge de la enfermedad ante un equipo, no solo humano, sino toda la estructura que teníamos, que no habíamos previsto esta demanda.
La crisis no ha finalizado ni finalizará pronto, porque la gente que sabe mucho de virus, el virus llegó para quedarse. Ya tenemos que aprender a vivir con el virus, aunque estemos vacunados. Seguro que va a pasar en un futuro inmediato, cuando no tenemos la certeza de decir para junio, para diciembre, para el 2024, etcétera. Ante esto, el equipo sanitario de este país y de otros países han hecho que su sistema de salud nacional o regional, como el europeo, tenga que hacer tres cosas: un plan de choque, una desescalada, es decir, un regresar a la vida parecida a la que teníamos en diciembre del 2019 o en noviembre del 2019. ¿Y qué vamos a hacer en lo que sigue, en el tiempo del post-COVID? Y tenemos que replantearnos algunas preguntas que tienen que ver con esto que está aquí desglosado. El programa de choque, que es la contención y la reducción de riesgos, nos llevó a estar recluidos, nos llevó a tener este tipo de reuniones a distancia. Seguramente algunos de ustedes no están en el Valle de México, están muy lejos del Valle de México, quizá más lejos que yo. Y el mismo sistema tuvo que plantear el mecanismo de desescalada, es decir, de cómo se regresa o cómo regresamos a algo parecido. Bueno, yo he creado una coordinación sectorial. Ustedes seguramente han oído hablar al secretario de Relaciones Exteriores de este país, cómo es él quien tramita las vacunas que no se producen en México, y no el secretario de Salud. Otro, se formaron y se están formando grupos de gente especializada o de hospitales muy especializados en las complicaciones severas. Se tiene que hacer una atención integrada e integral a las personas, las que están sanas, las que están en riesgo y las que tienen complicaciones. Se tiene que generar un presupuesto inmensamente grande y no previsto. Se tiene que hacer investigación aplicada. Por ahí la noticia de la semana pasada fue que la Universidad Autónoma de Querétaro, en conjunto con otras instituciones, está desarrollando ya un prototipo de modelo de vacuna mexicana. Y era la siguiente pregunta: con las condiciones sanitarias que tenemos, con las condiciones económicas, políticas y sociales, hay que armar un plan de retorno del sistema de salud para seguir atendiendo a quien también requiere atención. ¿Qué hacemos con las gentes que tienen riesgo de infarto? ¿Qué hacemos con las cirugías programadas? ¿Qué hacemos con la gente que tiene algún tipo de cáncer? ¿Qué hacemos con la gente que tiene accidentes? Es decir, lo que se atendía antes, ahora hay que atenderlo de todas formas, más el COVID. Y viene lo que sigue, el post-COVID. Yo no he oído con claridad qué va a ser Europa, o qué va a ser Rusia, o qué va a ser China, o qué vamos a hacer nosotros. Pero sé que estamos en una etapa de identificar los retos y de construir nuevos modelos, nuevos paradigmas de todo, de convivencia, de atención médica, de generación de medicamentos, de insumos. Ojo, en el plan de choque es algo que vemos frecuentemente o casi todos los días, que se estableció un mecanismo de vigilancia epidemiológica específico para este momento de crisis y que tenía que tener como un producto información para decisiones asertivas. Es muy complejo tener una decisión asertiva en un mundo tan variante y tan cambiante. En un mundo donde el sector gobierno hace su parte, pero la población no hace la parte que le corresponde. Intentamos vivir, mucha gente, como si no estuviera pasando nada y no queremos ver el problema. Es como una negación ante un cambio tan abrupto. Y tenemos que entender que pasamos a una nueva fase de la pandemia, de estabilización, pero todavía no de control. Inclusive si nos empiezan a vacunar por grupos de edad hacia abajo, tenemos que tener presentes que el coronavirus no se va y que tiene una capacidad grandísima de mutación, como todos los virus del grupo coronavirus. En la desescalada, ¿cómo regresamos los hospitales a su vocación original? En México hay cerca de 90 hospitales que se llaman materno-infantiles o de obstetricia, y que hoy también están atendiendo pacientes COVID, además de las embarazadas de alto riesgo. Hay hospitales que también eran
originalmente hospitales pediátricos e infantiles y también se están ocupando. Hospitales de alta tecnología como cardiología, nutrición y los regionales de los centros médicos regionales y también lo estamos ocupando. La pregunta es cuándo van a regresar a su vocación o cómo vamos a hacer esta mixtura entre los dos modelos. El post-COVID. Aquí es el mayor reto. La única seguridad que tenemos es que nada va a volver a ser como en noviembre de 2019. Aun cuando estemos organizando fiestas y tocadas en los pueblos, en la ciudad, van a ser diferentes. Por lo tanto, las organizaciones tienen que replantearse cómo afrontar estos nuevos retos. Y el desafío en cuanto a las instituciones de salud es cómo hacer gerencia, cómo gestionar en un buen nivel, en alto nivel, donde tengan el peso y el poder para hacer el cambio. Además, considerando la velocidad que se requiere, el ritmo de cambio que se requiere. Y para eso, es parte de la plática de hoy, tenemos que aprender a desaprender. Platicaba con los compañeros, con la doctora Zuli, con Isabel y con el doctor Juan Ramón. Si estábamos algún día pensando y reflexionando, lo que hemos aprendido todos los que tuvimos la suerte de llegar a nivel universitario, de lo que aprendimos desde preescolar, hasta el último día que fuimos a la escuela, en lo que hacemos cotidianamente, cuánto empleamos, cómo utilizamos lo que conocimos, lo que conocemos y las habilidades y destrezas que desarrollamos. Todos tenemos alguna competencia. ¿Cómo la generamos? ¿Por qué no tuvimos más competencias u otras competencias? Porque el planteamiento original es que todos los cambios de gran volumen, informativos, sociales, tecnológicos, en esos procesos, algunas personas o muchas personas quedan desconectadas, desorientadas y cargadas de estrés. Por ejemplo, quien tenga familiares superiores a 70 años de edad, 65 años y más, saben que no son buenos en las computadoras o en procesos electrónicos, tienen que aprenderlos porque no crecieron con ellos. Igual si hoy a un joven de menos de 15 años le damos un teléfono de disco, va a preguntar cómo se opera, porque no lo ha aprendido. Entonces tenemos que aprender a desaprender para reaprender para un futuro inmediato. Entonces tenemos que jugar con la memoria, el aprendizaje, lo que aprendimos, cómo lo reacomodamos y cómo aprendemos cosas nuevas para una nueva realidad. En mi generación era importante leer este señor que ustedes están viendo, Alvin Toffler, en un libro importantísimo del año 70 que se llama El Shock del Futuro, donde está esta frase: en el siglo XXI, los analfabetos no son aquellos que no saben leer o escribir, son las personas que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Porque hay demasiados cambios en un periodo de tiempo demasiado corto. Del momento en que aparece la televisión en colores a finales de los años 60, a hoy que ya nadie usa la televisión como la vimos originalmente, sino a través de otros dispositivos, que le cambiamos el tiempo y el formato. Es lo mismo que hoy está pasando. Hoy tenemos demasiada información. Y está el caudal tan grande que a veces parece ser que la información fuera contraria, contradictoria, o que chocara la voz de uno con la voz de otro. Y además oímos cosas que parecen encontradas, diferentes. Hay personas que opinan y a veces no tienen la suficiente información para opinar sobre el proceso global y opinan sobre algunos factores que ellos están viendo. Otros opinan desde las ciencias básicas, desde la inmunología, la farmacia, la medicina clínica, la medicina de base, y se nos olvidan los procesos económicos, sociales y políticos. Entonces tenemos que tener hoy equipos multidisciplinarios para tener conductores de la información. Más que ustedes abren diariamente los buscadores electrónicos, van a encontrar diariamente entre 10,000 y 18,000 artículos sobre COVID en diferentes idiomas y con diferentes tendencias. Hoy tenemos que aprender
a tomar lo que nos sirva con base en lo que hoy sabemos para aprender a desaprender y reaprender todo. Le recomiendo que lean ese libro. Hoy tenemos que aprender, desaprender y reaprender. En el diagrama que está en colores les muestro las funciones básicas y que no se nos olvide que la parte que aprende las cosas abstractas es el lado izquierdo y en la derecha está la parte motriz. Entonces tenemos que jugar mucho con neurolingüística aplicada para desarrollar métodos de aprendizaje y desaprendizaje. Para recordar que la aritmética básica nos sirve para muchas cosas, pero a los ingenieros no les sirve mucho, les sirve para la matemática altamente avanzada. Y aquellos que estudiaron ciencias de la salud porque no les gustaban las matemáticas, están en un vacío, porque cuando un médico, los médicos veterinarios también, prescriben un medicamento, están haciendo una curva de distribución logarítmica, aun cuando no lo recuerden. Ok, recordemos ahora qué es el aprendizaje. Primero que nada es un proceso intencionado. Las personas tienen que tener ganas de aprender. No la inteligencia, el aprendizaje. Porque tienen que aprender a integrar e incorporar nuevos saberes y nuevos conocimientos a lo que ya tienen de base, a lo que aprendieron en su casa, en la primaria, en la secundaria, y todo lo nuevo tienen que metabolizarlo con lo que ya tienen almacenado. Tienen que aprender a articular. Tienen que ensamblar patrones de significados y significantes, además de clasificar sus experiencias. Así como el niño aprende a jugar cerillos y luego no usarlos porque se quema la mano, también igual los adultos tenemos que aprender que hay conceptos que nos queman y que tenemos que metabolizarlos pronto o integrarlos pronto donde tengan una temperatura adecuada, estableciendo nuevas conexiones y transformando de manera integral lo que ocurre entre el cerebro y el organismo inmediato que tenemos. Es decir, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente de la conducta. No es solo la edad de la persona, es también lo que ha aprendido. En cambio, desaprender también es un esfuerzo consciente. Es una respuesta para adaptarse socialmente, biológicamente. Decodificar para desconocer y reconocer otros patrones establecidos. Es como si nos cambiáramos de casa pero en el mismo domicilio. Tenemos que cambiarnos de casa en el tiempo. Abandonar esas comodidades que nos da el estar en nuestro lugar confortable. ¿Por qué? Porque todo el proceso de desaprendizaje nos llevan a ver lo que ya no nos sirve, lo que es obsoleto, y que tenemos que renovarlo, y cambiarlo. Recordemos que los humanos no aprendemos con estímulos, recompensas y respuestas. Aprendemos y establecemos relaciones entre lo que sabemos, si relacionamos los conceptos, las prácticas, las experiencias. Ahora bien, ¿qué es desaprender? Desaprender nos lleva a la renovación del cambio, que es reaprender. No es tirar lo que tenemos, es reacomodarlo ante una nueva temporalidad. Quien tenga más de 50 años de edad ya tiene que estar consciente de que lo que nos tocó vivir a finales del siglo XX hoy no es tan útil. Requerimos otras herramientas metodológicas, prácticas, informáticas para enfrentar el año 21. Tenemos que estar actualizados, mover los paradigmas, reexperimentar, reintegrar y reincorporar. Esto es algo que hacemos cotidianamente con nuestras computadoras personales o nuestras computadoras de donde trabajemos. Periódicamente tiene un mecanismo que se llama desfragmentar. Se reacomoda la información que tiene el CPU para dejar un espacio libre para la nueva información. Si esto que hacemos con las máquinas lo hiciéramos periódicamente con nosotros, siempre tendríamos un espacio libre para reaprender cosas nuevas. Solo 3 apuntes que tienen que ver con todo este proceso de reaprender.
el olvido. Es frecuente decir, se me olvidó. Y en serio se olvidó o hubo una distracción que permitió no hacerlo. Porque el olvido tiene un aspecto positivo. Si olvidáramos la mitad de lo que sabemos, nos quedaría una mitad de nuestra memoria personal para poner nuevas cosas. ¿Sí? Cuando digamos que algo lo olvidamos es porque se fue al pasado, a la memoria muy lejana. Ojo, cuando alguien dice, tengo un niño de 3 años que es tan inteligente que ya maneja un teléfono celular, y los adultos deberíamos de cuestionar esa frase, esa oración. Porque de entrada no hay más inteligentes o menos inteligentes, porque la inteligencia es solamente una capacidad que tenemos para adquirir y retener nuevos conocimientos. Y se presenta en todas las personas, no importa que fueron a la escuela o que nunca fueron o que tienen 3 doctorados, sino depende de las experiencias en el ámbito social. Depende de cómo estemos integrando la información. En estas escalas de la memoria, que tenemos 3 niveles, la memoria auditiva, la memoria visual, yo le agregaría la memoria kinésica, es decir, cuando nos movemos y estamos activos. Y luego hay una memoria en el tiempo, que es de corto plazo, que se activa cuando invocamos algo, o la memoria de largo plazo, donde acomodamos bien todo lo que no queremos que se nos olvide. Recordemos que hay patologías y hay gente que tiene amnesias o pérdidas de la memoria, que pueden ser muy selectivas. Olvida lo que no le gusta exactamente, o lo que no le agrada, o lo que le puede hacer algún daño. Pero también hay gente que tiene hipermnesia, es decir, una memoria que se acuerda de todo, o que recuerda cosas que en su cabeza no estaban fijas cuando las aprendió, pero las retuvo. Vamos a hacer un corte aquí, porque tenemos que recordar a estos 2 personajes para brincar a cómo aprenden y desaprenden también las instituciones como un organismo social. El señor Einstein decía que en los momentos de crisis como la del COVID, la imaginación es más importante que el conocimiento. Es decir, tenemos que buscar nuevas estrategias porque estamos viviendo otros momentos muy rápidos. Y un buen latinoamericano, don Mario Benedetti, en un libro que se llama La Tregua, escribió esto, y que es útil en este momento. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a uno mismo como un ser individual o como un ser colectivo, y examinar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Hoy tenemos que tener un momento de pausa para aprender, desaprender, reaprender y poder tener alternativas ante lo que sigue. Vamos a ver cómo tienen que aprender o cómo deberían de aprender y desaprender las instituciones. Hay un método que se conoce como método o estrategia o ambiente VUCA, que donde se reconoce que la realidad hoy no es una realidad sólida. Hay otro libro por ahí de los años 70, 80 de Marshall Berman, que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es una frase de Carlos Marx. Y empezamos a ver que la realidad no es tan sólida, o que la solidez no es para mucho tiempo. No es como los palacios de la Edad Media que duraban 1000 años, sino que tenemos la inmediatez como método de vida, las cosas duran poco tiempo, pero la realidad tiene que ser hoy indúctil, líquida, semilíquida, y que tenemos cosas que son volátiles. La U que viene del inglés es la incertidumbre que tenemos. No hay cosas que sean ciertas durante mucho tiempo. Además vivimos en un mundo muy complejo, y más en un mundo que tiene ambigüedades. Usamos términos neutros para a veces no comprometernos o no querer ver muchas cosas. Esto que es una estrategia de la Escuela Militar de Estados Unidos, hoy la estamos usando para explicar momentos de crisis severa como esta y para proponer algunas alternativas. Decíamos, y si se aplica esto a los procesos de gobernanza, que es la articulación de todas las estructuras de gobierno, y a la salud pública, podríamos tener algún horizonte de cómo ir saliendo. Exactamente para elaborar un plan de contingencia y una propuesta de soluciones integrales.
se queda esto de buca. Recuerden que la U es de uncertainly, es decir, la no certidumbre, la no certeza de las cosas, de la sociedad y de las cosas materiales inclusive. No se pueden predecir de largo plazo muchas cosas, y hay cosas que son muy transitorias que tampoco están fácilmente predecibles. ¿A qué nos lleva buca? A preparar un escenario donde tenemos que tener una buena dirección, una buena rectoría de los procesos y momentos de alto nivel de liderazgo. Es decir, tenemos que pasar de un estado, en el caso de salud, de un estado burocrático, de una condición burocrática estructural y rígida, algo que sea muy ágil. Lo estamos viendo en las soluciones regionales o estatales, cómo la política ante el COVID es diferente en el Valle de México que en los pueblos pequeñitos, en los municipios dispersos, tanto del norte como del sur o del sureste del país. Y esto nos permite este método entender las realidades que son diferentes y proponer soluciones locales diferentes bajo un plan nacional. Ojo, un plan nacional, con adaptaciones totalmente regionales. En esta transición de buca podemos quitar procesos, producir procesos que desgastan, que le ponen poco valor añadido a los procesos, y tenemos que buscar los procesos que le den mayor impacto y mayor efectividad en la conducción. Esto nos lleva entonces a plantear hoy algo que ya comentaba hace rato: la conversión de hospitales generales a hospitales COVID. La pregunta es: ¿cuánto tiempo van a ser unidades COVID? Si la pandemia puede durar un año, año y medio, o diferentes tiempos en cada región del país. Hay que pensar cómo lo vamos a reconvertir. Y por eso la estrategia de los escenarios buca nos permite tener procesos descentralizados, flexibilizar trabajo, profesionalizar gestión de riesgo. Si no necesitamos super expertos en inmunología, necesitamos personas que sepan conducir los procesos de acuerdo a cada nivel de complejidad. Hay una condición que es muy importante. Tenemos que tener las experiencias y los conocimientos aplicados en algo que es importante, en la anticipación de los procesos. Así como llevamos a un paciente a tiempo a un hospital para reducir su riesgo de daño grave y de muerte, también tenemos que tener el proceso gerencial antes de que sea tan complejo que ya no podamos manejarlo. Y si se aplica a las personas y a las organizaciones y a los procesos, también tenemos que hacer pronósticos, es decir, ¿qué pasa si no actúo a tiempo? ¿Qué pasa si yo genero consecuencias graves para las personas? ¿Qué pasa si tengo variables interdependientes? Si tengo vacunas, pero no tengo jeringas ni quien sepa vacunar. Entonces tengo que tener una solución compleja, viable, dependiendo de cada región. Y por eso repito que es un escenario adecuado para dirección y liderazgo, entendiendo en el mejor de los casos, si algo fracasa, no puede fracasar todo el proceso. Si hay pequeños fracasos, tenemos que verlos, entenderlos, para aprender que así no eran las cosas y tenemos que ordenarlas y recomendarlas muy rápido. Tener presente que vivimos en una realidad líquida, compleja, donde la salud, en este caso que estamos viendo, tiene que ser entendida como un efecto en un mundo donde las decisiones y las circunstancias políticas, técnicas y económicas también tienen un peso equivalente al daño a la salud. Intentar corregir todas simultáneamente para poder corregirlos. Y vamos a pasar ahora a un brinco. Yo cito otro libro de un gran pedagogo latinoamericano, de Paulo Freire, y que tiene que ver con las lecturas y la aplicación de las lecturas. Dice don Paulo Freire que el estudio no se mide por el número de páginas o de libros que uno haya leído, sino
que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino que estudiar y tener una preparación literaria de libros, de ciencia, etcétera, tiene que servir para crear y recrear nuevos escenarios. Y por eso me gustó la lámina que está en la parte interior de lo que ustedes están observando. Aprender, desaprender es sacar lo que no sea útil en ese momento o reacomodarlo y volver y dejar tiempo para reaprender. Este es un dibujo que le hacen a Alvin Toffler hace muchos años y lo recupero para visualizar que estos tres procesos tienen que ver el mismo cerebro de la misma persona, pero que se adapta a circunstancias diferentes, inclusive a momentos de crisis. Tenemos que recordar que los procesos importantes que aprendimos en la vida y en la escolarización es que los educadores, o sea, los profesores, pero inclusive los educadores en salud, tienen que desarrollar dos habilidades que tenemos que aprender todos. Uno, aprender a aprender y aprender a pensar. Para poder aprender a desaprender, implica comprender, explicar y vivir en una sociedad post-COVID. ¿Cómo vamos a hacer para vivir en una sociedad post-COVID? Ese es un reto muy grande. ¿Cómo? Pues buscando formas alternativas, logrando cambios conceptuales. Uno oye por ahí a algunos personajes que dicen, el cubrebocas no sirve para nada, no lo voy a usar. Y entonces, ¿dónde está su cambio? Hacia el cambio que tenemos que llevar todos. También hay personas que dicen, yo no me voy a vacunar. Si uno les pregunta exactamente por qué no, es muy complicado y a veces nada más dicen, ¿por qué no? Si les pedimos una explicación, es decir, explicar y vivir significa tener razonamientos. Nos falta aprender a pensar en el futuro que sigue. Recordemos que hay dos cosas muy diferentes cuando estamos haciendo cambios en las personas. Que no es lo mismo educar y formar. La educación, o sea, la escolarización es un proyecto social. Es una tarea de todos los estados nacionales escolarizar a su población para dar lenguajes nacionales y universales. Pero la formación es un proyecto propio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Y la idea básica del maestro Paulo Freire en su modelo educativo, que es el que están ustedes viendo ahorita. Paulo Freire parte de que todas las personas sabemos algo, que todas las personas pueden aprender algo, pero parte de algo importantísimo. El sujeto, la persona es responsable de lo que quiere conocer. Y más en un mundo digitalizado, globalizado, con acceso a traductores de casi todos los idiomas, uno ya no quiere aprender porque no quiere, nada más. Pero lo que está señalando con el dicho es lo más importante. Se aprende cuando el educando, y yo le pondría el educando o la persona, tiene un proyecto de vida. Si queremos llegar sanos a la expectativa de vida mexicana de 78 años, tenemos que aprender a vivir con el COVID en este momento. Tener reglas de comportamiento saludables, un buen estilo de nutrición, en esa temporada usarle cubrebocas hasta que ya no sea necesario, vacunarnos por grupos de edad, vivir sanamente en el sentido de buscar la salud, no de que yo esté sano, sino de mantener mi salud. Recordar que los procesos de comunicación y enseñanza son múltiples, hoy son múltiples, hoy tenemos también una realidad en la educación que es muy líquida y de comunicación educativa más líquida todavía. Recordemos que este proceso de enseñanza tiene que ser una comunicación con alguna intención. Cuando queremos hacer una comunicación perspectiva, es decir, formar personas, los que tienen hijos, los que tenemos nietos, tenemos que ver cómo se configuran las personas y nunca es tarde para aprender algo. Pero tenía que recordar lo que está en la parte más alta de la gráfica.
Tenemos una pequeña situación con el doctor, creo que se desconectó. Vamos a darle unos segunditos, ahorita lo vamos a tratar de contactar para ver qué pasó ahí, pero seguramente hay una fallita técnica. Denos un segundito para ver qué procede, por favor. Doc, se desconectó. Se fue la señal tantito. No se preocupe, para que continúe, por favor, para que pueda compartir su pantalla. Déjeme ver. Sí, todavía está como Sí, señor. anfitrión para que pueda transmitir. Gracias, gracias. Por aquí nos habíamos quedado. Platicaba con ustedes de que hoy tenemos que recordar que no todo lo que decimos es enseñanza. Que a veces son diálogos muy horizontales y que esta gráfica es muy compleja, pero me sirve para lo que está en la parte muy superior. En un momento de modernidad líquida como la que estamos viviendo, ya no hay compromisos de muy largo plazo, porque ya no hay culturas de aprendizaje, donde eran aprendizajes verticales. Y hoy las personas en general tenemos prisa por esto que se llama síndrome de impaciencia. Y las cosas duran muy brevemente, muy poco tiempo. Son modas que duran muy poco tiempo. Y si vemos del lado izquierdo de la gráfica, vemos que la cultura, podemos llamarle una cultura digital, que las tecnologías de la información nos dan otras velocidades y otros alcances, casi globalizados, y tenemos que tener nuevas formas de aprendizaje. En sentido contrario está la inteligencia colectiva. Hoy tenemos que aprender a manejar la riqueza del conocimiento y cómo se usa. Hoy tenemos aprendizajes horizontales y recíprocos. Si yo tengo un momento de convivencia con agricultores, tengo que aprender mucho de ellos. Quizá yo enseñe muy poquito. Y si me preguntan de lo que yo sé, tengo que hacer una transcripción horizontal de los saberes. Porque estamos viviendo en un proyecto global. Y por eso requerimos el soporte que está abajo en educación, docentes mejor preparados para el siglo XXI, yo diría que casi para la segunda mitad del siglo XXI, y tener como soporte los conocimientos que se generen fuera de las escuelas para despertar procedimientos de pensamiento. Esos son los nuevos retos del siglo XXI y que tiene que ver con todo este árbol de decisiones de las pedagogías del siglo XXI, que tiene que ver con nuevas maneras de enseñar a convivir y de desarrollar inteligencias colectivas, culturas globalizadas, mundos reales de corta duración, pero que tenemos que aprender otras cosas muy definitivas y que eso es la parte que nos puede llevar a tener soluciones rápidas a crisis como la del COVID. Y tenemos que desarrollar esta competencia de aprender y luego desaprender y volver a aprender. Estamos llegando a la conclusión que en el siglo XXI vivimos ya un mundo globalizado. Cuando vivamos en una comunidad de 500 habitantes, estamos ligados al mundo completo. Aunque hablemos una lengua originaria o otra lengua no nacional, estamos comunicados. Por lo tanto, tenemos que hacer procesos educativos, no escolarizados y sí escolarizados, que nos permitan convivir con el mundo como es hoy. Implica entonces conocer mis límites y mis necesidades para establecer modelos conceptuales que hagan una red de pensamientos de aprendizaje con otras personas, con otras necesidades o con mismas necesidades en otras regiones del país para dar soluciones de tipo regional y nacional. Y tenemos que encontrarle un gusto al proceso de aprendizaje, que nos cause placer o satisfacción en algo que antes no podía. Por ejemplo, matemáticas no lineales,
el cambio climático, la comida mediterránea, degustar un buen vino de Bulgaria o de Rumanía, probar las comidas del norte del país, pero también junto con todo eso y hacer procesos de aprendizaje del por qué nos ocurre. Resolver problemas que antes eran muy difíciles y sentirnos capaces de comprender la velocidad de cambio del mundo. Por lo tanto, tenemos que aprender a aprender, porque sigue siendo el gran reto del siglo XXI. Y se dedica a la enseñanza, puede ser la enseñanza en casa con los menores, con la enseñanza en casa con los adultos mayores también, que tenemos que irnos adaptando al nuevo mundo temporalmente. Es que tenemos que ir haciendo un viaje generacional junto con quien aprende con nosotros por el rumbo del aprendizaje, por la meta, por el camino. Aprender a desaprender nos permite hacer una revisión de cómo hacemos las cosas todos los días. Permite ver cosas diferentes y nuevas utilizando nuestra creatividad. La creatividad es algo que no tiene que estancarse. O sea, tenemos que ir haciendo pequeños cambios de conducta para adaptarnos a los nuevos tiempos. Y tiene que ver con lo que está en el recuadro en amarillo. Tenemos que mantener viva nuestra capacidad de asombrarnos con las novedades, que no necesariamente tiene que irnos a llevarnos a construir lo novedoso, no el último modelo de los teléfonos celulares, no, sino la novedad de todo lo que yo no sé de lo que tengo. No comprarme una supercomputadora que sea táctil y que esté invisible. De pronto la voy a tener y la voy a usar a su capacidad máxima, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de la novedad, de interesarnos en lo nuevo, no en lo novedoso. Reaprender. Tenemos que despertar nuestra curiosidad por reaprender conocimientos, habilidades, cambios de paradigmas, cómo reintegramos cosas que sabíamos de hace 20, 30 años, cómo las reciclamos para ponerlas a usar nuevamente, cómo unir experiencias nuevas con las experiencias que ya traemos cargando, cómo establecer nuevas conexiones neuronales, el lado izquierdo, del lado derecho, los frontales, los de la memoria, cómo hacer procesos de metacognición. Y algo que es importante hoy en un medio electrónico y globalizado, tener la competencia para leer y releer de manera sincrónica y diacrónica, es decir, lo que está ocurriendo simultáneamente y lo que pasó ayer y lo que pasó antier y lo que pasó hace 6 horas, de todas las manifestaciones de la sociedad. Yo creo que con esta propuesta que nos mía, sino de una colectividad, podemos ir llegando a estas conclusiones. Desaprender es un poco difícil o muy difícil, dependiendo de cada persona, porque estamos habituados a esquemas que nos llevan a unas zonas de confort. Es decir, yo ya sé, yo vivo bien, tranquilo, no pasa nada. Con el mundo abrimos la puerta y ya cambió. Tenemos que sentir la necesidad del cambio y de crecer como personas en el sentido más amplio en un mundo que es globalizado. Debemos reconocer que el conjunto del pensamiento que nos hace únicos e irrepetibles en un mundo donde hoy todos somos semejantes y contemporáneos, somos sincrónicos. Y paradójicamente tenemos que reconocer nuestras identidades culturales en la globalización. Reconocer por qué somos mexicanos, por qué somos de Oaxaca, por qué somos de Sonora, por qué somos de Guatemala, en un mundo donde todos estamos juntos y vamos al mismo tiempo. Si esto ocurre, podemos hacer cambios de manera muy fácil y darle una respuesta al COVID. ¿Qué recomendaciones me atrevo a hacer? 3. Cambiar viejos esquemas que hoy están a destiempo. Integrar nuevos saberes y conocimientos en un mundo digital y globalizado. Crear nuevos esquemas de aprendizaje, no solo de escolarización, sino de aprendizaje. Puede ser que en esta plática nos llevemos 3 o 4 palabras, un concepto, lo metabolizamos y mañana, pasado mañana,
tenemos una alternativa personal que la podemos hacer colectiva. Para desarrollar competencias y habilidades para un mejor desempeño en la sociedad del siglo XXI, aunque hayamos nacido en el siglo XX, la mayoría, supongo que nacimos en el siglo XX, los que nacimos en cerca de la mitad del siglo XX, tenemos que tener una capacidad todavía de asombro de la novedad y de mantenernos activos emocionalmente para comprender el cambio, proponer o ayudar a proponer soluciones. Que tiene que ver con esto de aprendizaje para adultos que plantea el maestro Paulo Freire hace muchos años. Que tiene que ser un ambiente terriblemente práctico. Hoy aprender teorías por teorías, inclusive para los adolescentes, es bastante plano. Cuando ellos tienen un mundo en las pantallas de su casa, donde ven un mundo que cambia muy rápido y que no se parece mucho a lo que dice un texto clásico. Tenemos que usar sus múltiples inteligencias, la auditiva, la visual, la kinésica, lo de la memoria de largo plazo. Tenemos que hacer que se involucren emocionalmente. Tenemos que hacer que los aprendices menores, mayores o horizontales tengan momentos de alegría, de enojo, de frustración, de una emoción profunda para que estos aprendizajes sean significativos y representen alguna alternativa. Que los aprendizajes tengan un poco de risoterapia. Y algo importantísimo, especialmente en adolescentes y en población joven, no aprender cosas teóricas, sino tener simulaciones, simuladores. No necesariamente un maniquí, puede ser una simulación de un caso clínico, una simulación de un caso práctico, una simulación de participación social. Quienes viven en la Ciudad de México aprendieron a tener simulacros de terremoto. Siguiendo el mismo símil, no hemos aprendido a tener simulacros de crisis emocional, ni simulacros de depresión, ni simulacros de reprobar muchos exámenes. Entonces tenemos que aprender de alguien que ya pasó por eso, y que puede orientarnos. Podemos aprender de la gente que tuvo COVID con síntomas leves o moderados, para saber cómo convivir y cómo prevenir que a nosotros no nos pase. De todos modos, para finalizar, dos pensamientos. Otro de Einstein que decía que un problema no puede resolverse con el mismo estado de conocimiento que se lo creo, sino tenemos que aprender a ver el mundo de una nueva manera. Y hoy de COVID nos permite este reto. Y Paulo Freire dice que enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear un espacio de producción o de construcción del pensamiento, del conocimiento. Y quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. De los organizadores, Isabel, Zuli y Juan Ramón, muchas gracias a todos los que estamos en este momento sincrónicamente hablando, por permitirnos estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Ya te escuchas. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Me parece en verdad que toca puntos muy importantes. En realidad hay muchas cosas que analizar y yo creo que vino a mostrarnos cómo todo es que en realidad se puede volver un caos de un momento a otro. Y sin duda, como profesionales de la salud, no simplemente como si todavía. Y pues como le está haciendo usted conocido por su exposición tan interesante. Gracias. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda para el doctor, puede escribirla en el chat. O también pueden encender su micrófono para que le pregunten de manera directa. Al igual en el chat se va a poner el link de asistencia para para lo de su constancia y también para dar unos puntos de vista hacia nosotros que nos sirven de demasiado.
Y también le agradecemos al doctor, tocó unos puntos muy interesantes que, bueno, todos escuchamos COVID y ya yo creo que toda la gente está como que hay COVID, ¿no? Pero los puntos que toca usted, doctor, son muy importantes y relevantes de que, pues, no pensamos a veces la vida, ¿no? Ahorita estamos como que todos pensando de cómo era mi vida antes, pero no pensamos como cómo va a ser mi vida después de esto. Entonces, yo siento que es muy importante y pues le damos las gracias por su tema, en verdad, fue muy importante. Y esa cosquillita que es el aprender a aprender. Bueno, aquí yo fui del CCH y ahí nos inculcan mucho lo que es el aprender a aprender, el aprender a pensar, el aprender a razonar. Entonces, como que sí nos sentimos conectadas, tanto mi colega Gaby y yo, porque somos del CCH, y como que sí tuvimos ese clic. Y como dijeron, Juan y esta Gaby, si tienen preguntas, estamos libres para empezar con las preguntas. Hay una pregunta, Doc, tomo la palabra rapidísimo. ¿Cuál cree que sea su perspectiva actual con esta nueva normalidad y todo lo que va a ser la educación virtual? Lo que sí tenemos que estar seguros es que de aquí para adelante la educación ya no va a ser tan escolarizada y hoy tenemos que aprender que desde la distancia podemos tener mayores conocimientos y metabolizarlos de mejor forma. Uno, porque los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato tienen que llevar un plan básico de conocimientos generales para esos niveles, pero puedan profundizar vía sus pantallas y todos los instrumentos modernos en los temas que a ellos les guste más. Y también probablemente podemos tener que reeducar, reenseñar y reaprender el papel de los conductores de la familia, porque el ejemplo que yo tengo visible en mi cabeza es que en una mesa van a estar dos pantallas, dos computadoras, un jovencito de 15, 12 años, terminando la primaria o la secundaria, y su padre o su madre trabajando. Entonces va a ser muy interesante, sociológicamente hablando, cómo vamos a poder convivir algo que antes era tan diferente. Los dos salían de casa, uno para ir a trabajar y otro para ir a la escuela. Hoy dentro del mismo espacio vital que son las casas, tendremos escuela y trabajo. Pues tenemos que diseñar, ir pensando cómo vamos a estar como en las aldeas todos juntos otra vez. Algo que no ocurría desde la primera revolución industrial, donde la gente salió a trabajar fuera de su casa, y hoy tenemos que volver a casa a trabajar. Pues va a ser un proceso muy interesante de reaprendizaje y de convivencia. Gracias, gracias, Doc. Oiga, y otra pregunta a partiendo de eso. Hemos visto que desafortunadamente, pues, no muchos nos acoplamos a estos modelos de educación digital, ¿no? ¿Qué recomendación nos daría para todos aquellos que tenemos problemas con este tipo de modelos para poder salir adelante? Porque, como lo comenta adelante, la educación escolarizada va a pasar a un nuevo nivel donde va a cambiar, nos vamos a adaptar y vamos a tener que ver qué hacemos, ¿no? Es una cuestión muy importante, no nada más con nosotros, sino con todos los colegas, los que están en licenciaturas, los que están en bachilleratos. ¿Qué podemos hacer? Yo retomaría la experiencia del siglo XX, antes de que hubiera televisores, donde había cursos de la universidad por correspondencia. Si la gente que no le gusta ver pantallas, pero sabe leer y escribir, puede recibir en un documento en papel al estilo antiguito su curso e ir entregando exámenes de conocimientos, competencias y habilidades que alguna habilidad perdimos en el transcurso. La gente empezó a dejar de escribir a mano o escribir en una máquina. Si hoy le mandamos su material por escrito y le decimos que nos conteste por escrito, vamos a recuperar una habilidad, pero en otra dimensión. Otro que podemos hacer, grupos más pequeños horizontales como mesas de trabajo, y llamaríamos equipos de aprendizaje, donde un grupo originalmente universitario de 30 personas lo dividimos en 4 o 5 pequeños grupos de convivencia académica en circuito electrónico,
donde ellos son los que llevan la velocidad del aprendizaje bajo un programa previamente definido por la universidad o por los profesores. Son alternativas. Otra alternativa es que hoy tenemos discos y dispositivos de imágenes. Memoria suele saber que podemos cargar imágenes. Y hay una generación que tiene menos de 25 años de edad que aprende más rápido con audiovisuales. Sí. Ni leer ni escribir, ver y oír. Y hay áreas del conocimiento universitario, que estoy pensando en el derecho y en la economía, donde puede ser un proceso de aprendizaje muy rápido y muy conveniente para esa generación. Audiovisuales. Así es, doctor, tenemos que ir buscando estrategias ya probadas en otros tiempos y en otras dimensiones para adecuarlas a los nuevos momentos. Lo otro es que no sean sesiones en tiempo real, que no sean sincrónicas, sino diacrónicas, porque hay personas que además audiovisualmente aprenden más en las horas de la madrugada. Entonces, si les montamos todo el material educativo en una plataforma que no sea sincrónica, sino que lo tomen en el momento que lo requiera, podríamos tener también diálogos a destiempo con algún conductor, no con algún profesor, sino con un guía, con lo que Paulo Freire en su certificación para adultos llama conductor, o llama tutor, alguien que va conduciendo al aprendiz. Y habrá algunas áreas del conocimiento, como me imagino la veterinaria, tendrán que ir a validar en un examen en campo la competencia que tienen. Sí, porque desafortunadamente es la situación, ¿no? En carreras tan prácticas como la de medicina veterinaria, la incógnita de los colegas que están en formación, y es totalmente entendible, es que, pues es que yo no voy a atender pacientes por Zoom, como me están dando las clases, ¿no? Sin embargo, creo que ahorita por la situación lo que podemos hacer es adaptarnos de la mejor forma a la urgencia internacional, y más adelante, pues, yo lo que les comento es que van a tener 30, 40 años para poder estar practicando, ¿no? Yo ya tengo unos años de haber egresado y al día de hoy me doy cuenta que aún no sé nada. Estoy en el limbo, necesito leer mucho, necesito aprender, necesito seguir practicando porque no, nada más no doy yo el ancho, ¿no? Pues, Doc, muchas gracias. Tiene aquí unos comentarios, dice, excelente tema, doctor, y más por lo que está pasando. Muy de acuerdo con lo de aprender a desaprender y reaprender, lo que habíamos comentado, ¿no? Saludos y un abrazo. No, y saludos al equipo organizador también. También acá tiene otro. Muchas gracias, doctor. Qué bonita plática. Suma importancia para estos tiempos donde las personas no estamos familiarizados con la educación en línea. Iniciemos con estos métodos de aprender, desaprender y ahora reaprender y nos desarrollemos en estas áreas. Sí, efectivamente, lo que hemos comentado, ¿no? ¿Cuánto, y lo comentó en la plática, cuánto de lo que ya aprendimos en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, de verdad utilizamos, ¿no? Y eso está ocupando ese espacio en nuestro disco duro que podríamos desaprender para poder reaprender otras cosas, ¿no? Funcionales que podemos estar aplicando para obtener algún tipo de beneficio, ya sea económico, académico, administrativo, profesional, no sé, ¿no? Pero, híjole, creo que este es uno de los temas cruciales que se deben de tocar, y no nada más ahorita, sino posteriormente, ¿no? Cuando vaya a ser este regreso a la nueva normalidad. Exactamente, perdón, no hablemos de regreso, el aterrizaje en una nueva normalidad, porque ya no podemos regresar. Creo que es la diferencia en la crisis del COVID. Ya no hay regreso. Es el aterrizaje o el descubrimiento de una nueva normalidad colectiva que tenemos que ir construyendo todos, porque no es lo mismo quien viva en la gran metrópoli a quienes hoy vivimos en ciudades pequeñas, donde la velocidad del cambio es más visible, porque hay menos tecnología, porque hay menos comunicación, pero hay más ganas de llegar sanos a la vejez, porque hay una expectativa diferente de vida. Tú le ibas a comentar algo, perdón, te interrumpí. Perdón. Sería también importante hacer una estrategia y hacer como los que ya nos está entrando este chip del desaprender y el aprender, ir a hacer cursos y también pues
llegar ahí a los nuevos profesores de primarias, porque yo veo que las primarias nada más no se adaptan, o kinders, no se adaptan con los niños, y al igual como decía el doctor, que en estados ya de ciudades pequeñas que el cambio es mucho más pequeño, pues no sé, hacer como cursos o pláticas así para ellos ya tengan también ese chip de hoy tengo que cambiar mi estrategia también para que igual México no se quede estancado, porque de por sí nuestra educación no es como la mejor que podríamos decir. Y pues ahorita el avanzar y hacer eso como el progresar todos y los que tengamos el chip, y muchos profesores yo creo que también tienen esa chispa de querer hacer algo, pues creo que la idea es muy buena, el desaprender y el aprender. Claro, es un gran reto porque además toda esta crisis fue tan rápida que no dio tiempo de preparar profesores para enseñanza a distancia. Y un buen número de profesores toman la pantalla como si fuera su aula tradicional y dan clases para alguien que no está presente, en vivo. Y repiten como si estuvieran dando su clase normal, tradicional. Entonces tenemos que aprender cómo mantenemos la actividad y la visión y la atención, especialmente de los menores en la primaria. Pues tendríamos que diseñar, supongo yo, algunas estrategias como aprender jugando o darles clases a los papás de los niños o a los cuidadores de los niños, para que esas Exacto. personas sean replicadores de lo que queremos que llegue al niño y no cargar tanto a los niños. Es un Ajá, gran reto, es un gran reto el que tenemos. sí, y Y no, es muy, muy bueno. como No, decíamos, no es un problema de salud solamente, es un problema global. ajá, como dicen, es que ningún país estaba preparado para esta pandemia, este virus, o sea, aunque sean de la mejor calidad de los hospitales, nadie estaba preparado, o sea, el sector salud también de aquí no estaba tan bueno, no, o sea, no podemos echar ahorita la culpa de que lo decir porque sería un tema más largo, pero sí podemos decir que nadie estaba preparado, y menos el sector también de educación, para nada. Ok. Pues tenemos un tema para explorar varias sesiones en este sentido. Efectivamente. Muy bien. Sí, Pues yo les agradezco mucho la invitación. Les mando un saludo desde Oaxaca a todos. gracias. Pues, doctor, agradecemos su participación. La verdad es que siempre es un gusto poderlo ver por Zoom o hablar por teléfono o poder comer. Siempre aprende uno con usted en demasía. Agradecemos que haya aceptado esta invitación y pues ya más adelante le estaremos haciendo llegar su constancia. Les repito, muchas gracias y gracias a todos los que participaron en esta sesión de hoy. Le cedo la palabra a mi compañera Zuli para empezar a despedirnos, por favor. Les agradecemos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí también nos mantenemos informados. Al igual, les tenemos la próxima conferencia hasta el 25 de febrero y nos va a acompañar lo que es la doctora Arbizu con su tema de estrategia en México de combate a la RAM en el marco de una sola salud. Los esperamos con gusto. De todos modos, nosotros vamos a hacerlo de siempre, vamos a difundirles. Y si no han llenado su link en la asistencia, los esperamos también. Tienen hasta el día de mañana. Muchas gracias y pues por nuestra parte es todo. Porque creo que Gaby está trabada. Buenas tardes. Doctor, Hasta muchísimas luego. gracias. Y a nombre de nuestra compañera Isabel también, que tuvo un pequeño falla técnica. Isa, ¿sí nos escuchas? Me parece que sigue con esta falla técnica, entonces cerramos a nombre también de mi compañera Isabel. Les mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto, doctor. Muchísimas gracias y un abrazote hasta Oaxaca. Ya lo estaremos viendo por allá próximamente. Hasta luego. Gracias.